Mi hijo me llevó al otro lado del mundo para el viaje de mi vida, solo para desaparecer en el aeropuerto, dejándome varado sin pasaporte, sin teléfono y sin un solo dólar a mi nombre. Pensó que se había librado de mí, libre para volver a casa y vender mi casa a mis espaldas. Jamás imaginó que lograría regresar. Pero cuando cruzó la puerta de entrada, listo para reclamar su premio, me encontró sentado en mi sillón favorito, esperándolo. Solo sonreí y le dije: «Oh, has vuelto. Tengo una sorpresa para ti». Si tú también crees que la familia debería ser algo más que dinero, dale me gusta y suscríbete, porque querrás escuchar cómo termina esto. El aire en el aeropuerto de Suvarnabhumi, en Bangkok, era espeso y pesado, una manta húmeda que se pegaba a mi piel en cuanto bajé del avión. A mis 69 años, las 20 horas de vuelo desde Austin se habían instalado en mis huesos, cada articulación protestando con un dolor sordo. Me quedé allí, parpadeando bajo las luces fluorescentes, abrumado por la magnitud del lugar, el río interminable de rostros y la sinfonía de idiomas que no entendía. Mi hijo Kevin iba unos pasos por delante, abriéndose paso entre la multitud con una impaciencia que no encajaba con el comienzo de unas vacaciones. No dejaba de mirar su reloj, uno elegante y caro, que yo sabía bien que no podía permitirse. Volvió hacia mí forzando una sonrisa. «Bueno, papá, tú encárgate de las maletas. Voy a cambiar algo de dinero y a ver lo del taxi. Quédate justo aquí. No te muevas». Me entregó una botella de agua, su mano rozando la mía apenas un instante. «Bebe esto, te ves cansado». Asentí, agradecido. Era cierto que estaba agotado, pero en el fondo, una parte de mí se sentía feliz. Este era el viaje de mi vida, el que Kevin me había prometido durante años. Una forma de recuperar el tiempo perdido después de que mi esposa, su madre, falleciera. Nunca había viajado mucho, nunca había visto el mundo. Mi vida había sido una hoja de cálculo ordenada de responsabilidades. 40 años como contador principal, pagando la hipoteca de nuestra modesta casa en las afueras de Austin, asegurándome de que Kevin tuviera todo lo necesario para la universidad, para su primer coche, para su boda. Vi crecer mis ahorros, no para mí, sino para él. Y al verlo ahora tomando las riendas, pensé que tal vez, por fin, había madurado. Bebí un largo trago de la botella y me senté en un banco de plástico duro a esperar. 10 minutos se convirtieron en 30. El flujo de pasajeros de mi vuelo fue menguando, reemplazado por nuevas oleadas de viajeros. Un nudo frío empezó a formarse en mi estómago. Me levanté, con las rodillas crujiendo, y recorrí con la mirada el inmenso salón. Nada de Kevin. Las cabinas de cambio de moneda eran visibles desde donde estaba. Sus carteles amarillos destacaban como faros en medio del caos, pero él no estaba en ninguna. Comencé a caminar, arrastrando mi pequeña maleta, con el corazón acelerado. Metí las manos en los bolsillos, el izquierdo, luego el derecho. Nada. Revisé los bolsillos de la chaqueta, en un movimiento frenético y repetitivo. Mi cartera, mi pasaporte, mi teléfono, todo había desaparecido. Solo quedaba la botella de agua vacía. Entonces un recuerdo helador me atravesó. En el mostrador de facturación, en Austin, Kevin había insistido en quedarse con mis documentos. «Solo por seguridad, papá», me dijo, con una sonrisa que nunca llegó a sus ojos. «Los guardo en mi bolso junto con los míos. Así es más fácil controlar todo». Llevaba siempre un pequeño bolso cruzado. Pude verlo en mi mente, colgado sobre su hombro, conteniendo no solo su vida, sino la mía. El nudo en mi estómago se convirtió en un bloque de hielo. No era un accidente. No se había perdido. La planificación meticulosa, su insistencia en guardar mis papeles, la botella de agua para mantenerme tranquilo y quieto. Era una secuencia, un procedimiento. Como contador, había pasado mi vida detectando patrones. Y este era un patrón de abandono deliberado y calculado. Estaba solo, en un país extranjero, sin dinero, sin identificación y sin hablar una sola palabra del idioma local. La promesa de un viaje inolvidable había sido una mentira. El primer funcionario que se me acercó fue un joven guardia de seguridad, impecablemente uniformado. Me habló en tailandés, con una mezcla de preocupación y desconfianza en el rostro. Intenté explicarle, con voz temblorosa. «Mi hijo se fue».
Tiene mi pasaporte. Le señalé mis bolsillos vacíos, haciendo gestos de búsqueda. El guardia negó con la cabeza, sin entender. Habló por su radio y pronto llegó otro oficial, más mayor. Intentaron comunicarse usando gestos y algunas palabras en inglés como passport y money. Solo pude negar con la cabeza, sintiendo un peso físico en el pecho, una impotencia absoluta. Ellos veían a un anciano estadounidense confundido. Un problema que había que resolver. Tras una hora frustrante de intentos fallidos de comunicación, me llevaron a una pequeña oficina y luego hasta una salida lateral, donde me señalaron hacia la noche. Su deber había terminado. Ya no era un problema del aeropuerto. Era un problema de la ciudad. El aire nocturno me golpeó como una ola, cálido y espeso, cargado con olores a diésel, comida callejera y asfalto húmedo. Caminé sin rumbo, arrastrando mi maleta, un recordatorio hueco de un viaje que nunca debió ocurrir. La energía vibrante y caótica de Bangkok contrastaba brutalmente con la vida tranquila y ordenada que conocía. Los tuk-tuks pasaban zumbando, los nians pintaban las calles mojadas con tonos de rosa y verde, y el olor de la carne asada y las especias me hizo retorcer el estómago vacío de hambre. Me acerqué a una pareja joven, con la esperanza de que hablaran inglés. «Excúseme», alcancé a decir, pero solo sonrieron con disculpa y se alejaron rápido. Era invisible. Un fantasma en el engranaje de una ciudad que no se detenía. Mi hijo no solo me había dejado, me había borrado. Mientras caminaba, un recuerdo agudo e inoportuno me atravesó. Había sido unas semanas antes. Kevin y su esposa, Jessica, habían venido a cenar a mi casa, la primera vez que los veía en meses. Jessica, mirando su teléfono, levantó la vista con una sonrisa forzada. «¿Sabes, Richard?», me dijo, usando mi nombre de pila como siempre hacía. «Esta casa es demasiado grande para una sola persona. Encontramos una residencia asistida de lujo cerca de nosotros. Tiene seguridad las 24 horas y todo lo que podrías necesitar. Estarías mucho más seguro allí». Kevin intervino, poniéndole la mano en el brazo. «Cariño, no nos adelantemos. Que papá disfrute primero de su viaje». En aquel momento lo tomé como una torpe muestra de preocupación. Ahora veía la verdad. Recordé cómo sus miradas recorrían la casa, no con nostalgia, sino con el cálculo frío de un agente inmobiliario midiendo metros cuadrados y valor de mercado. No estaban visitando a un padre. Estaban inspeccionando una propiedad. El viaje, el abandono, todo formaba parte de un plan para quedarse con mi vida. El cansancio me venció. Encontré un pequeño parque, una isla verde entre el cemento, y me dejé caer en un banco de madera húmeda. El aire olía a lluvia inminente. Debí quedarme dormido, porque al despertar una llovizna fina ya me calaba la chaqueta. Me refugié bajo un árbol de hojas anchas, temblando no solo de frío, sino de una soledad tan profunda que dolía en el alma. Mi hijo, mi único hijo, el niño al que enseñé a montar en bicicleta y a cuadrar una chequera, me había tirado como basura a miles de kilómetros de casa. La lluvia se intensificó, lavando la suciedad de las calles y mezclando los nians en una acuarela de desesperanza. Cerré los ojos y me rendí a la oscuridad húmeda. Un fuerte toque en las costillas me despertó sobresaltado. Una vendedora ambulante que preparaba su carrito de bollos al vapor me gritaba en tailandés, haciéndome gestos para que me marchara. El sol apenas despuntaba, tiñendo la ciudad de un gris pálido. Cada músculo me dolía con una rigidez helada. Intenté ponerme de pie, pero un mareo me golpeó. Llevaba más de 24 horas sin comer, y la deshidratación empezaba a hacer estragos. Mis piernas eran de goma mientras avanzaba tambaleante por una calle lateral estrecha, un callejón lleno de cubos desbordados y gatos callejeros. Me apoyé en una pared, con la vista nublándose. Así termina, pensé. Así acaba todo. Entonces, entre la neblina del agotamiento, vi un cartel. Estaba escrito a mano, en inglés, sobre una tabla de madera. The Eagle's Nest. Y debajo, en letras más pequeñas, Bet's Welcome. No sabía si calificaba como Bet, pero aquel cartel era un pedazo de hogar, un eco de lo familiar en un mundo completamente ajeno. Di un paso hacia la puerta, luego otro, y mis piernas cedieron.
Lo último que vi antes de que todo se oscureciera fue la puerta abriéndose y la silueta de un hombre en el umbral. Cuando abrí los ojos, lo primero que noté fue el olor a caldo de pollo y madera vieja. Estaba acostado en una camilla angosta, en una habitación tenue y pequeña. Una manta delgada me cubría hasta el mentón. Junto a mí, sobre una caja, había un tazón humeante de arroz con caldo y un vaso alto de agua. Un hombre me observaba desde una silla en la esquina. Era estadounidense, probablemente un poco mayor que yo, con una abundante melena plateada y barba a juego. Su rostro era un mapa de años duros, pero sus ojos se veían claros e inteligentes. Dio una calada lenta a su cigarrillo y exhaló hacia el techo. «Noche dura, viejo?» dijo con voz grave y ronca. Mi lucha por sobrevivir acababa de encontrar un aliado inesperado. Cuando terminé la última cucharada de arroz, sentí una calidez en el pecho que no venía solo del alimento, sino del consuelo humano que creí haber perdido para siempre. El hombre, que se presentó como Mike, se sentó frente a mí con una taza de café negro entre las manos. Me observaba con una expresión indescifrable, los ojos entrecerrados. Sabía lo que pensaba, que era un viejo desaliñado y desorientado, quizá un turista que había bebido demasiado y perdido su cartera. Tenía que cambiar esa historia, y rápido. Dejé la cuchara junto al cuenco vacío. «Gracias», dije, con la voz más firme. «No sé cómo podré pagarle esto». Mike bebió un sorbo de café. «Empieza por contarme la historia, y que sea buena. Llevo 15 años con este bar. He escuchado toda clase de cuentos en esta ciudad». Asentí. Entendía su escepticismo. No iba a apelar a su compasión, sino a su lógica. Los hábitos de contador no mueren fácilmente. Presenté los hechos como si estuviera exponiendo una auditoría. Mi nombre es Richard Peterson. Tengo 69 años. Vivo en el número 452 de Willow Creek Lane, en Austin, Texas. Durante 41 años, hasta mi jubilación el pasado mayo, fui contador principal en la firma Ellison y Grant. Soy viudo. Mi esposa, Mary, falleció hace 3 años por una embolia coronaria. Hice una pausa, dejando que los datos clínicos se asentaran. No era un vagabundo sin nombre. Tenía una historia, un lugar en el mundo. Mi hijo, Kevin Peterson, me llevó a Bangkok el martes. Tiene 42 años y trabaja en bienes raíces. Me dijo que sería un viaje de vacaciones. Al llegar, me ofreció una botella de agua y me pidió que esperara mientras cambiaba dinero. Se llevó mi pasaporte, mi cartera y mi teléfono por seguridad. Nunca volvió. Mike se inclinó hacia adelante, vi un destello de interés en sus ojos. Ahora escuchaba de verdad. Vaya historia, Peterson. ¿Tiene alguna prueba? La prueba es difícil cuando quien la tiene es quien te abandonó, respondí con calma. Pero tengo algo mejor. Tengo memoria, una memoria tan precisa como un libro contable equilibrado. Puedo darle el nombre y número de mi abogado y amigo de toda la vida, David García, en Austin. El código de área es 512 y el número es 555182. Si me permite usar su teléfono, puedo pedirle que le envíe fondos para cubrir cualquier gasto, con mi más sincero agradecimiento. No supliqué. No rogué. Solo indiqué el siguiente paso lógico. Durante 40 años, mi palabra y mis números habían sido mi garantía. Había construido una vida sobre la credibilidad. Y apostaba a que, incluso allí, al otro lado del mundo, en el cuarto trasero de un bar polvoriento, esa base seguiría firme. Vi un cambio en la postura de Mike. Era un hombre acostumbrado al caos y la mentira. Mi relato sereno, metódico y sin dramatismos era tan distinto de las historias de pánico y desesperación que tenía algo imposible de ignorar, el sonido de la verdad. Me observó un largo momento, apagó el cigarrillo en un cenicero de lata y se levantó. Fue detrás de la barra y regresó con un viejo teléfono rotatorio, lleno de marcas y arañazos. De esos que no había visto en más de 30 años. Lo conectó a un enchufe de la pared. «Hasta Texas hay un buen trecho», gruñó. «No me hagas perder el tiempo». La mano me temblaba ligeramente mientras levantaba el pesado auricular y marcaba el número de memoria. La línea crepitó. Sonó una vez, 2,
Una tercera vez. Entonces una voz familiar y nítida cortó la estática. Oficina de David García. David, dije, con una oleada de alivio tan fuerte que casi me fallaron las piernas. Soy Richard. Hubo un segundo de silencio atónito al otro lado, seguido de una explosión de sonido. Richard. Dios mío, Richard, ¿dónde estás? ¿Estás bien? Estamos preocupadísimos. Estoy en Bangkok, David. Es una larga historia, pero estoy a salvo. Necesito tu ayuda. ¿Bangkok? La voz de David destilaba confusión y alarma. Richard, ¿de qué demonios hablas? Kevin me llamó ayer. Estaba llorando. Me dijo que te caíste en una excursión en Payá, que te golpeaste la cabeza, que tienes amnesia y que estás en un hospital privado negándote a recibir tratamiento. Dijo que estabas confundido y agitado. El auricular se me volvió resbaladizo en la mano. El aire de la pequeña sala se volvió de repente fino, difícil de respirar. Podía sentir la mirada de Mike sobre mí. Kevin no solo me había abandonado, había construido toda una narrativa en torno a mi desaparición. Una mentira cuidadosamente elaborada para tomar el control. David, dije, con la voz peligrosamente baja. Escúchame con mucha atención. Nada de eso es cierto. Kevin me trajo al aeropuerto de Bangkok y me dejó allí. Me robó el pasaporte y la cartera. Me dejó tirado. Oí a David aspirar con brusquedad. Ay, Richard, es peor que eso. Mucho peor. No solo está contando una historia, está actuando en consecuencia. Ayer vino a mi despacho con una declaración jurada de un médico, firmada por un facultativo del que jamás oí hablar, en la que se afirma que no estás mentalmente capacitado para administrar tus asuntos. Ha solicitado al juzgado un poder notarial de emergencia. Está intentando obtener el control legal de todo, Richard, tu casa, tus cuentas, tu pensión. Quiere que te declaren legalmente incompetente. Las palabras me golpearon como un puñetazo físico. Incompetente. Poder notarial. No eran solo palabras, eran armas. Kevin no solo intentaba robarme la casa. Intentaba robarme la vida, mi propia identidad. La carrera ya no consistía solo en volver a casa, consistía en llegar antes de ser borrado legalmente. La callada desesperación de los últimos días desapareció, reemplazada por una ira fría y dura. Ya no era solo una historia de supervivencia. Era una declaración de guerra. La ira solidificada en mi pecho era un peso frío y denso, pero me dio una extraña claridad. El pánico era un lujo que no podía permitirme. Cuando colgué, Mike me miró con gesto adusto. Encendió otro cigarrillo y lanzó una bocanada de humo hacia el techo. Así que el chico no solo es una serpiente, dijo. Es una serpiente organizada. Eso es un problema. Asentí. Quiere borrarme legalmente antes de que pueda volver para enfrentarlo. Necesito ir a la embajada de Estados Unidos. Necesito un pasaporte. Mike dio una larga calada. De acuerdo, Peterson. Así es como vamos a hacerlo. No puedes entrar a la embajada como un fantasma y esperar que te ayuden. En esta parte del mundo, un hombre sin papeles es un hombre que no existe. Primero, vamos a hacer que existas aquí. Luego, probamos que existes allá. Su plan era metódico, fruto de años navegando un sistema con sus propias reglas. Me sacó del bar y a través de un laberinto de callejones me llevó a una pequeña y abarrotada agencia de viajes. El hombre del mostrador, un tailandés enjuto con gafas en la punta de la nariz, saludó a Mike como a un viejo amigo. Mike explicó la situación en un rápido vaivén de inglés y tailandés. Por una pequeña tarifa, el hombre escuchó con paciencia mi historia y redactó un informe de incidente con membrete de la agencia, detallando a un turista extranjero al que le habían robado todas sus pertenencias. Era un documento endeble, pero era un comienzo. Era papel. Tenía un sello. En Bangkok, ahora yo era oficialmente víctima de un delito, no solo un anciano confundido. La segunda parte del plan dependía de David. Volví a usar el teléfono de Mike, esta vez para llamar a la línea directa de mi abogado. Le expliqué lo que necesitábamos. David, necesito copias de mi partida de nacimiento y de mi pasaporte más reciente.
Cualquier cosa que tengas con mi foto y mi firma. Mike tiene una dirección de correo electrónico. ¿Puedes escanearlo y enviarlo de inmediato? David, ya plenamente en combate, prometió enviarlo en el plazo de 1 hora. Y esperamos. La diferencia horaria significaba que en Austin era de madrugada. Estábamos en patrón de espera, un limbo extraño entre dos continentes. De vuelta en el Eagles Nest, me descubrí incapaz de estarme quieto. La energía nerviosa me recorría la piel. Vi el libro de cuentas de Mike abierto sobre la barra, un caos de notas manuscritas, recibos encajados entre páginas y manchas que parecían de cerveza y café. Mis instintos profesionales, afilados durante 4 décadas, se impusieron. ¿Te importa?, pregunté, señalando el cuaderno. Mike se encogió de hombros. Adelante. Suerte con ese desastre. Pasé las siguientes horas trabajando. Encontré un bolígrafo y hojas sueltas y empecé a poner orden en el caos. Separé gastos de ingresos, clasifiqué recibos y levanté un libro sencillo y limpio. Estaba en mi elemento. El ritmo familiar de números y columnas me calmaba, un pedazo de mi antigua vida afirmándose en medio de esta pesadilla nueva. Al principio, Mike me observaba con divertida indiferencia, pero a medida que las columnas ordenadas tomaban forma, su expresión cambió a un respeto a regañadientes. Vio que no era solo una víctima. Era un profesional. En ese bar polvoriento comenzó una amistad silenciosa, basada no en la lástima, sino en la competencia compartida. Él empezó a hablar, me contó historias de su época en el ejército, de por qué decidió quedarse en Tailandia. Yo, a mi vez, le hablé más de Kevin, no del hombre que me había abandonado, sino del niño que fue. Lo recordaba con 10 años, brillante y rápido con los números, podía ganarme al ajedrez. Pero nunca tuvo paciencia para la partida completa. Siempre buscaba un truco ingenioso, un atajo hacia el jaque mate. En la adolescencia fue igual, una serie de pelotazos para hacerse rico rápido, vendiendo relojes baratos, intentando invertir en la startup garantizada de un amigo. Nunca quiso poner el trabajo lento y constante. Quería el resultado. Siempre quería el atajo. Pensé que la vida le enseñaría que no existen, le dije a Mike, con las palabras sabiendo a ceniza. Supongo que me equivoqué. Solo encontró uno más grande. Justo cuando terminé el libro de cuentas, el portátil de Mike emitió un ping. Había llegado el correo de David. El corazón me golpeó las costillas mientras Mike imprimía los documentos. Ahí estaba, una copia de la foto de mi pasaporte, mi cara mirándome desde un tiempo anterior a todo esto. Mi partida de nacimiento, un documento que acreditaba mi existencia desde el principio. No era solo papel. Era mi vida digitalizada y enviada a través del océano. Teníamos lo necesario. Podíamos ir a la embajada por la mañana. Por primera vez en días, sentí un destello de esperanza. La esperanza duró poco. El teléfono rotatorio de la pared sonó, su timbre estridente cortando la quietud del bar. Era David otra vez, y la urgencia en su voz era inconfundible. Richard, tengo malas noticias. Acaba de llegar la notificación oficial del juzgado. La solicitud de Kevin ha sido acelerada. Alega que tu deterioro mental pone tus bienes en riesgo inmediato. Contuve la respiración. ¿Qué significa eso, David? Su respuesta volvió como golpes de martillo, palabra a palabra. Significa que la vista no es dentro de unas semanas. Ya está programada. Tienes 10 días, Richard. 10 días hasta que un juez decida si sigues existiendo legalmente. Si no estás en esa sala en persona para oponerte, él gana. Se queda con todo. 10 días. La carrera contra el tiempo ya tenía fecha límite. El reloj no solo avanzaba, hacía la cuenta atrás. A la mañana siguiente, fuimos a la guerra. La Embajada de Estados Unidos en Bangkok es un edificio imponente, una fortaleza de burocracia estadounidense plantada en medio de una ciudad extranjera. Está diseñada para intimidar, pero hacía mucho que dejé de temerle al papeleo. Entramos en el vestíbulo fresco, con aire acondicionado, y una calma se asentó en mí. Este era un mundo que entendía, reglas, procedimientos, pruebas.
Armado con el informe local del robo, las copias enviadas de mi partida de nacimiento y mi pasaporte antiguo, y una declaración firmada y notarizada de Mike atestiguando mi identidad, dejé de ser un fantasma. Era un expediente. Me senté ante una joven funcionaria consular, una mujer de ojos cansados que probablemente había escuchado 1000 historias de desdicha. No le di una historia. Le di una cronología. Presenté los documentos en un montón ordenado. Expliqué la situación con la misma claridad desapasionada que había usado con Mike. No era una víctima pidiendo limosna. Era un ciudadano solicitando un servicio al que tenía derecho. Vi cómo su escepticismo inicial se deshacía, reemplazado por una eficiencia profesional. Hizo llamadas. Tecleó con furia. David ya había contactado con el Departamento de Estado en Estados Unidos, allanando el camino para mi llegada. Las ruedas de la burocracia, antes tan intimidantes, empezaron a girar a mi favor. 3 horas después, salí de esa fortaleza no con mi vida de vuelta, pero sí con la llave para recuperarla, un pasaporte temporal válido para un único viaje de regreso. También tramitaron un préstamo de repatriación, una suma pequeña a devolver más adelante, que cubría un billete de solo ida a Austin. Mike me llevó al aeropuerto, el mismo que había sido mi prisión unos días antes. Esta vez no era un alma perdida tragada por la multitud. Era un hombre con destino. Nos quedamos en el control de seguridad, el último punto antes de mi partida. Entre los dos cayó un silencio torpe, el de quienes han pasado juntos por el fuego y no encuentran palabras fáciles para despedirse. Me volví hacia él. Mike, dije, te debo la vida. Él negó con la cabeza, con una sonrisa áspera en los labios. Nah, Peterson, me debías el arroz con caldo. Lo demás lo hiciste tú. Yo solo te señalé la dirección correcta. Me dio una palmada en el hombro, un peso sólido y tranquilizador. Vuelve a casa y arregla tus asuntos. Dale duro, Richard. Y, dicho eso, se dio la vuelta y desapareció en la ciudad que casi me había devorado. Sentado en el avión, esperando el despegue, miré por la ventanilla el paisaje extraño y desparramado de Bangkok. Hacía apenas unos días contemplaba ese mismo mundo desde el suelo, lleno de terror y desesperación. Ahora, desde mi asiento por encima de todo, no sentía más que una resolución fría y acerada. El hombre abandonado en un banco del hall de llegadas ya no existía. El shock, el dolor, la traición paterna, seguían ahí, pero los había guardado, archivados como para tratar más tarde. El contador había tomado el mando. Mi mente era una hoja de cálculo, calculando riesgos, planeando movimientos y preparando la auditoría final. Volvía al ojo del huracán con un pasaporte prestado y dinero prestado, con un plazo de 10 días que marcaba como un metrónomo. No regresaba para suplicar por mi casa ni para intentar reparar una relación podrida hasta la raíz. Regresaba para ejecutar una deuda. Mi hijo había cometido un error catastrófico. Miró a su padre silencioso y discreto y confundió la bondad con debilidad, la prudencia con miedo. Olvidó que pasé la vida asegurándome de que cada número cuadrara, de que cada libro estuviera balanceado, y su cuenta ahora estaba gravemente, imperdonablemente, en rojo. Los motores rugieron y, al ascender entre las nubes, no miré atrás. Iba a aplicar algo que mi hijo jamás entendió, las consecuencias. Bajar del avión en el Aeropuerto Internacional Austin-Bergstrom fue una experiencia profunda y desconcertante. El aire era seco y familiar. Los letreros estaban en inglés. Los acentos a mi alrededor sonaban a hogar. Pero yo me sentía extranjero, un fantasma que regresa a un lugar que ya no lo reconoce. Vi a David esperándome justo tras el control. Se veía más viejo de lo que recordaba, las líneas alrededor de los ojos un poco más hondas. No nos abrazamos. Nos dimos la mano, un reconocimiento firme y silencioso de la batalla en la que ya estábamos juntos. Tomó mi pequeña maleta de mano. Mientras caminábamos hacia el estacionamiento, hice la pregunta que había sido una piedra en mi estómago durante todo el vuelo. ¿Podemos ir a la casa? David no cambió el ritmo. Miró al frente, con la voz plana, sin emoción. No podemos. Ya ha cambiado las cerraduras. Palabras simples, pero cayeron como una puerta que se cierra en plena cara. Era la primera prueba tangible de que el hijo que conocía se había ido de verdad,
reemplazado por un extraño calculador que ahora ocupaba el centro de mi vida. No solo estaba desposeído, estaba excluido. La carrera contra el tiempo me había traído a casa, pero casa ya no era un lugar al que pudiera entrar. Conducimos en silencio hasta un hotel modesto a las afueras. La habitación era anónima, paredes beige y arte genérico, el tipo de lugar diseñado para ser olvidado. Era nuestro cuarto de guerra. David abrió su portátil sobre el pequeño escritorio. La pantalla proyectó una luz azulada sobre su rostro cansado. «Tienes que ver esto, Richard», dijo en voz baja. Giró la pantalla hacia mí. Era un popular mercado en línea, y mirándome desde allí estaban fotografías de mis propias pertenencias. El reloj de pie antiguo que había sido de la abuela de mi esposa, anunciado como una pieza de época. Mis primeras ediciones, una colección que me llevó toda la vida reunir, ahora agrupadas como decoración de literatura clásica. Cada objeto con una etiqueta de precio, una valoración numérica, fría, de un recuerdo. Kevin no solo estaba vendiendo cosas. Estaba liquidando mi pasado, convirtiéndolo en efectivo tan rápido como podía. David abrió otro enlace. Era una web inmobiliaria. Y allí estaba mi casa, la pequeña vivienda de ladrillo en Willow Creek Lane, a donde llevé a mi esposa como recién casados, donde criamos a nuestro hijo, donde cada rayón en el suelo contaba una historia. La habían fotografiado en un día luminoso, el césped se veía más verde de lo real. La descripción estaba llena de palabras alegres y vacías, encantadora, con potencial, lista para una nueva familia. El agente de la operación, Kevin Peterson. Mi hijo estaba vendiendo mi vida, y cobrando una comisión del 6% por hacerlo. «Se está moviendo rápido, Richard», murmuró David. «Quiere tener una oferta firmada antes de la vista. Eso fortalece su caso, demuestra que está gestionando tus activos en deterioro». Miré las fotos, el fantasma digital de mi vida, y una extraña calma me invadió. El shock emocional se había consumido en el largo vuelo de regreso. Lo que quedaba era la lógica fría y clara de un contador que acaba de descubrir un fraude masivo. Esto era una toma hostil ejecutada con brutal eficiencia, y una toma hostil requiere una respuesta igual de decisiva, pero mucho más inteligente. Aparté la vista de la pantalla y miré a David. «No quiero una confrontación», dije, en voz baja pero firme. «Los gritos son para quien ya perdió. Quiero que entre en la trampa que cree haberme tendido. Quiero que crea que ha ganado, hasta el último segundo». Una chispa de comprensión, y quizá una sonrisa sombría, cruzó el rostro de David. Me conocía bien. Sabía que mi mente no funcionaba en arcos de pasión, sino en líneas rectas de causa y efecto. «¿Qué necesitas de mí?», preguntó. Ahora estábamos en mi terreno. La sala de vistas era el mundo de David, pero el campo de batalla de números, de activos y pasivos, de deudas y consecuencias, ese era el mío. «Primero», empecé, «necesito que redactes un documento, un pagaré maestro, legalmente vinculante y con efecto retroactivo». Yo quería cubrir cada dólar que le he dado a Kevin desde que cumplió 21 años, excluyendo los regalos normales de cumpleaños y festivos. Las cejas de David se alzaron. «Segundo», continué, «necesito que saques nuestros registros fiscales, en concreto mis declaraciones del impuesto sobre donaciones de los últimos 5 años. Y tercero, necesito que encuentres la documentación original del fondo fiduciario que establecí para la educación de mis nietos, aquel contra el que tuve que pedir prestado para la cirugía de Mary». Ya no era un padre que lloraba a un hijo perdido. Era un auditor iniciando una investigación forense. Kevin había comenzado una guerra basada en mentiras y maniobras legales. Yo pensaba terminarla con lo único que él jamás valoró y contra lo que no podía luchar, la verdad simple, innegable e implacable de los números. Las siguientes 48 horas en aquella habitación de hotel aséptica fueron las más enfocadas de mi vida. El reloj corría, quedaban 8 días para la vista. No había tiempo para la rabia ni para el duelo. Solo había tiempo para la estrategia. David y yo trabajamos con la eficacia silenciosa de dos hombres que se han conocido toda la vida. No necesitábamos explicarnos, simplemente actuábamos. Nuestro primer movimiento fue un golpe quirúrgico y silencioso contra el objetivo principal de Kevin, la casa. Observé cómo David redactaba una carta con el membrete de su despacho.
Era una orden formal de cesar y desistir, un documento erizado de fría fuerza legal. No estaba dirigida a Kevin, sino al managing broker de su agencia inmobiliaria. La entregarán por mensajero esta tarde, explicó David, sin apartar la vista de la pantalla. Les informa de que actualmente están comercializando una propiedad bajo falsos pretextos, ya que el propietario legal, el señor Richard Peterson, está en pleno uso de sus facultades y no ha consentido ninguna venta. También menciona que su agente, Kevin Peterson, está bajo investigación por fraude contra un anciano. Eso debería ser suficiente para congelar el anuncio y activar una revisión interna en su empresa. No podrá vender ni un cobertizo, y mucho menos una casa, hasta que esto se aclare. Era el primer muro que construíamos a su alrededor, una barrera legal que no vería, hasta estrellarse contra ella. El segundo movimiento fue mío. Levanté el teléfono del hotel y marqué el número del Departamento de Prevención de Fraude de mi banco, un número que conocía de memoria. Tras sortear el menú automático, una voz profesional y precisa respondió. «Habla Susan del Departamento de Seguridad. ¿En qué puedo ayudarle?» Tomé aire. «Mi nombre es Richard Peterson. Llamo para reportar actividad no autorizada en mis cuentas y para establecer un bloqueo inmediato sobre todos mis activos». La voz de la mujer se volvió cauta. «Señor, por su seguridad, necesito verificar su identidad. ¿Puede decirme el apellido de soltera de su madre?» «Se llamaba Eleanor Miller», dije. «¿Y el nombre de su primera mascota?» «Un Golden Retriever llamado Sam». «Y para la verificación final, señor Peterson, ¿puede decirme el importe exacto de su primer pago hipotecario en octubre de 1985? No dudé. $34.722. Hubo una pausa, seguida del tecleo. «Gracias, señor Peterson. Su identidad ha quedado confirmada». No mucha gente recuerda esa última pregunta. «¿Qué cuentas desea bloquear?» «Todas», respondí. «Corriente, ahorro y, especialmente, cualquier cuenta conjunta que mantenga con mi hijo, Kevin Peterson». Le di los números de cuenta de memoria. Otra pausa. «El bloqueo está activo», dijo. «Nadie podrá acceder a esos fondos sin su consentimiento presencial expreso». El segundo muro estaba en pie. Le habíamos cortado el acceso a mi dinero. Mientras yo estaba al teléfono, David armaba nuestra arma secreta. Dispuso una serie de documentos sobre la cama del hotel, creando un mosaico de verdad. Estaba mi declaración jurada, un relato detallado y notarizado de mi abandono en Bangkok. Mis registros de viaje, el billete electrónico del vuelo de regreso, el sello de mi pasaporte temporal, el recibo del préstamo de repatriación. Había un correo impreso de Mike con su propia declaración testimonial, cruda y honesta, sobre cómo me encontró y me ayudó a llegar a la embajada. Era una carpeta llena de hechos incuestionables e interconectados, una refutación perfecta de la ficción que Kevin estaba vendiendo en el juzgado. Al colgar, David alzó la vista de su trabajo. Tenía una expresión de dolor, la de un amigo que debe hacer una pregunta difícil. «Richard», dijo suavemente. «Tengo que preguntarte, ¿cómo llegamos a esto? ¿Cuándo se rompió tanto?» Me senté en el borde de la cama, con el peso de los últimos años cayéndome encima. «Fue por la cirugía de Mary», susurré. «Hace 5 años. Su corazón. Los médicos dijeron que necesitaba un triple bypass y el seguro no cubría todo el costo. Mi pensión no alcanzaba. Miré por la ventana, pero no veía el skyline de Austin. Veía el rostro pálido y asustado de mi esposa en la cama del hospital. Tenía un fondo fiduciario», seguí. «Uno que había creado años atrás para el hijo de Kevin, mi nieto, para su educación universitaria. Era el único activo líquido lo bastante grande. Así que tiré de él. Lo usé para pagar la cirugía que le salvó la vida». David guardó silencio. Sabía lo que venía. Cuando Kevin se enteró, dije, y por primera vez se me quebró la voz, condujo hasta el hospital. Creí que venía a ver a su madre, pero me acorraló en el pasillo. No preguntó cómo estaba. No preguntó si la operación había salido bien. Me miró, con la cara deformada por la rabia, y dijo, «Le estás robando el futuro a mi hijo». Lo gritó allí mismo, en el pasillo, «robando».
como si la vida de su madre fuera una mercancía menos valiosa que un futuro título universitario. Al fin miré a David, con el recuerdo abierto como una herida. Ese fue el momento. Supe que no era solo egoísmo. Estaba vacío. La grieta llevaba años, pero ese día se vino abajo toda la casa. El día antes de que el vuelo de Kevin aterrizara de vuelta en Austin, dimos nuestro último paso. Al amparo del atardecer suburbano, David y yo nos reunimos con un cerrajero frente a mi casa. Era un hombre corpulento y de modales suaves. Revisó la documentación, la escritura a mi nombre, mi pasaporte temporal, y asintió. «Muy bien, señor Peterson», dijo. «Vamos a devolverle la entrada». El sonido del taladro mordiendo la cerradura nueva que Kevin había instalado retumbó en la quietud del anochecer. Fue un ruido breve y violento, el sonido de una barrera siendo arrancada. Y con un clic final, la puerta se abrió. David posó una mano en mi hombro. «Bienvenido a casa, Richard». Crucé el umbral y lo primero que me golpeó fue el frío. No solo el del aire acondicionado, sino un frío más hondo, de vacío. El aire estaba rancio, inmóvil. Se sentía menos como un hogar y más como un museo después del cierre. Mis pasos resonaron sobre la madera de un modo que nunca antes. Recorrí las estancias, mientras David y el cerrajero esperaban con respeto en la entrada. Fue un inventario lento y doloroso de ausencias. El reloj de pie que había dado las horas durante 50 años ya no estaba. En el papel pintado quedaba un rectángulo pálido, el fantasma del tiempo que marcó. Las estanterías donde estuvo mi colección de primeras ediciones estaban vacías. En el comedor faltaban los candelabros de plata de mi esposa, los que solo usábamos en las fiestas. No se había llevado solo cosas de valor monetario. Se había llevado las que guardaban nuestra historia. En la cocina, el corazón de nuestra casa, la última pieza de evidencia estaba sobre la encimera de granito, una pila ordenada de folletos brillantes. Uno, de una empresa de ventas de herencias, con un eslogan jovial: «Te quitamos el estrés de las transiciones difíciles de la vida». Otro, de un servicio de vaciado prometiendo limpiar tu propiedad en 24 horas. Kevin no solo planeaba vender la casa. Planeaba borrar cualquier rastro de que Mary y yo habíamos vivido allí. Pretendía dejar la pizarra en blanco. Tomé uno de los folletos. El papel satinado se sentía ajeno en mis manos. Ya no quedaba rabia, solo una tristeza honda y cansada. Era la confirmación final de un hijo al que ya no reconocía. Pagué al cerrajero y le di las gracias. Me volví hacia David. «Gracias, amigo mío, por todo. Ahora necesito que te vayas. Necesito estar aquí solo». David dudó, frunciendo el ceño. «Richard, ¿estás seguro? Él volverá mañana». «Lo sé», dije. «Cuento con ello». Entendió. Me dio una última inclinación firme y se marchó, cerrando la puerta con suavidad. Cayó un silencio absoluto. Fui al salón y me dejé caer en mi viejo sillón de cuero. Era mi sillón, el moldeado a mi cuerpo por miles de noches de lectura y reflexión. Fue la única cosa que él no intentó vender. No encendí la lámpara, ni la televisión, ni tomé un libro. Simplemente me senté en la oscuridad creciente mientras la última luz del día se desvanecía en las ventanas. La casa volvía a ser mía. El frío empezó a disiparse, reemplazado por una energía callada, expectante. Ya no era un desterrado. Era el dueño de mi hogar, esperando. Cada crujido familiar de las tarimas, cada roce de las hojas contra los cristales sonaba como un aliento contenido. La casa misma, mi compañera silenciosa durante 40 años, parecía contener la respiración conmigo, esperando el amanecer y el sonido de una llave en una cerradura que ya no existía. Permanecí horas en la oscuridad, escuchando cómo la casa se asentaba a mi alrededor. Antes del alba me levanté y fui a la cocina. Puse café. El aroma familiar fue un pequeño consuelo en el silencio tenso. Serví una taza, negro, y volví a mi sillón de cuero en el salón. Continué la vigilia, viendo cómo los cuadrados negros de las ventanas pasaban a gris, y luego al azul pálido y esperanzador de un nuevo día. El sol apenas empezaba a proyectar sombras largas sobre el césped cuando lo oí, un coche entrando en el camino de entrada,
pasos en el porche y el chirrido inconfundible de una llave intentando girar en una cerradura que ya no le pertenecía. Hubo un momento de silencio confundido, luego un forcejeo y, por fin, el clic de la llave correcta, la nueva. La puerta principal se abrió, inundando la estancia tenue con luz de mañana. Kevin y su esposa, Jessica, entraron con los brazos llenos de bolsas del duty free del aeropuerto. Reían. «Te lo digo», decía Jessica, con una voz brillante y frágil, «una capa de pintura gris y esto parecerá otra casa. Nos deshacemos de estos muebles oscuros y pesados. Están tan pasados». Kevin dejó las bolsas con un golpe sordo, dándome la espalda mientras cerraba. «Lo que quieras, cariño», contestó, rebosante de autosuficiencia. «En cuanto pase la vista del viernes, es un trámite. Este sitio es nuestro, un lienzo en blanco». Alargó la mano hacia el interruptor, todavía hablando. «Lo primero será arrancar esa moqueta vieja de arriba». Pulsó el interruptor. La luz del techo estalló, borrando las últimas sombras. Y me vio. Kevin se quedó helado, la mano aún en el interruptor, el cuerpo rígido. La sonrisa no cayó, se hizo añicos, dejando una máscara de puro desconcierto. Jessica, que admiraba los techos altos, siguió su mirada. El aire se le cortó en un pequeño jadeo agudo y luego lanzó un grito que resonó por la casa en silencio. Era el sonido del terror genuino, el de alguien que ve un fantasma. No me moví. Permanecí sentado en mi sillón, la taza de café entre las manos, como si hubiera estado esperándolos todo el tiempo. Miré cómo el color abandonaba la cara de mi hijo hasta dejarla de un blanco enfermizo. Podía ver su mente a toda marcha, las ruedas rechinando mientras intentaba reconciliar la realidad imposible frente a él con el plan cuidadoso y cruel que había puesto en marcha. Abrió la boca, pero no salió sonido. Miró de mí a la cerradura nueva y de vuelta a mí, con una mezcla frenética de miedo y confusión. Por fin encontró la voz, una imitación débil y tartamudeante de su tono confiado. «Papá, ¿qué haces aquí? ¿Cómo volviste?» Dio medio paso hacia adelante y forzó un gesto de preocupación, una pésima actuación. «Estábamos tan preocupados. El hospital de Bangkok llamó. Dijeron que te habías dado de alta contra consejo médico. Tomamos el primer vuelo que pudimos». Dejé que sus palabras flotaran en el aire, una telaraña de mentiras torpes y patéticas. No respondí a sus preguntas ni desmonté su historia. Lo miré, dejando que el silencio se estirara, dejándolo hervir en el pánico que él mismo había creado. Esperaba una casa vacía, una victoria legal, un camino despejado hacia mi dinero. No esperaba esto. No me esperaba a mí. Cuando la tensión estuvo tan densa que podía tocarse, alcé la taza y tomé un sorbo pequeño y deliberado. Dejé la taza en el platillo, el clink suave de la cerámica fue el único sonido. Miré directamente a mi hijo, al niño que crié, al hombre que me dejó por muerto, y le ofrecí una sonrisa serena. «Oh, has vuelto», dije, con voz pareja. «Tengo una sorpresa para ti». Kevin me miró boqueando, como un pez fuera del agua. El mundo cuidadosamente construido se le derrumbaba en tiempo real, y él buscaba a tientas un asidero entre los restos. «Papá, pensamos que estabas herido. El médico dijo que estabas confundido. Yo solo intentaba protegerte, proteger tus bienes hasta que estuvieras bien». Las mentiras eran finas y desesperadas, deshilachándose mientras las decía. Jessica, detrás de él, estaba pálida y en silencio, con los ojos muy abiertos, entendiendo que la casa de sus sueños era un castillo de arena. No discutí. No levanté la voz. Me incliné hacia adelante y coloqué una carpeta manila gruesa sobre la mesa de centro. El sonido fue suave, pero con el peso de una sentencia. Kevin se estremeció como si hubiera estrellado un ladrillo. «La sorpresa no es que yo esté aquí, Kevin», dije con calma. «La sorpresa está aquí dentro». Sus ojos fueron de mi cara a la carpeta, y de vuelta. En algún lugar profundo, sabía que este era su momento de caída. Con la mano temblorosa, la abrió. Esperaba ver documentos legales sobre la casa, quizá una orden de alejamiento o una notificación de mi abogado. Lo que vio fue mucho peor. La primera hoja era una hoja de cálculo. Meticulosamente organizada con fechas, conceptos e importes, impresa con la fuente aséptica de un libro contable.
El título arriba decía: Apoyo financiero proporcionado a Kevin Peterson tras la universidad. Empezaba hace 20 años, con un pago de $5.000 para cubrir su deuda de tarjeta tras graduarse. Seguía, línea por línea, año a año, la entrada de su primer coche, el depósito de su primer alquiler, el dinero para su inversión en la fallida startup de un amigo, los cheques que le extendí para ayudarle con su hipoteca cuando sus comisiones eran bajas. Cada asiento era un monumento silencioso a sus fracasos y a mi esperanza. Al final de la última página, en negrita, estaba el total: $482.719,54. Me miró con el rostro ceniciento. Nunca había visto su vida así, no como una serie de decisiones personales, sino como una larga e ininterrumpida historia de dependencia. ¿Qué es esto?, susurró. Señalé la página siguiente, un documento legal, denso, redactado por David y firmado ante notario. El encabezado decía: Pagaré maestro. Es el registro de cada dólar que me has tomado prestado en los últimos 20 años, expliqué. Empecé a llevar este libro hace mucho. Siempre esperé no tener que usarlo jamás. Esperé que un día te mantuvieras en pie por ti mismo y pudiera quemarlo. Pero ese día nunca llegó. Jessica dejó escapar un sollozo ahogado. El sueño no solo se aplazaba, se convertía en una pesadilla de deuda. Pero el golpe final aún faltaba. Pasa la página, Kevin, dije. Lo hizo, con movimientos lentos y rígidos, como quien teme lo que va a ver. El último documento era una sola hoja con un membrete que infunde temor en cualquier estadounidense: el águila y el escudo del Servicio de Impuestos Internos, IRS. Durante 20 años, expliqué, con la voz firme como la mano de un cirujano, declaré todo ese dinero como donaciones dentro de los límites legales. Fue un trámite sencillo, pero, como sabes, las declaraciones fiscales pueden enmendarse. La semana pasada David presentó, en mi nombre, declaraciones enmendadas de los últimos 5 años. Hemos reclasificado legalmente cada dólar que te di en ese periodo, de donación a préstamo sin intereses. Es una distinción perfectamente legal, y el IRS la ha aceptado. Dejé que calara antes de exponer la consecuencia devastadora. Esto crea una nueva realidad para ti, Kevin. Significa que ese dinero ya no es un regalo. Es una deuda. Una deuda muy grande, legalmente documentada, que tengo derecho a exigir en cualquier momento. Si no aceptas un plan formal de devolución que empiece de inmediato, presentaré una demanda para recuperar el total. Y como agente inmobiliario, sabes lo que una demanda de ese calibre hará con tu score de crédito: lo destruirá. Ningún banco financiará tus operaciones. Ningún cliente confiará en ti. Tu carrera entera, esa que construiste sobre mis hombros, habrá terminado. Ni siquiera podrás obtener la tarjeta de unos grandes almacenes. Fue jaque mate. No un arrebato de ira, sino una maniobra financiera perfecta, ejecutada por el contador silencioso al que subestimaste fatalmente. No le quité la libertad ni lo mandé a la cárcel. Simplemente le quité lo único que de verdad le importaba: su acceso al dinero y la ilusión de éxito, y lo encerré en una bóveda cuya única llave estaba en mi mano. La sorpresa no era que yo estuviera en casa. La sorpresa era que el banco papá quedaba, por fin, cerrado para siempre. El color se había desvanecido por completo de los rostros de Kevin y Jessica. Se quedaron inmóviles bajo la luz de la mañana, mirando la carpeta como si fuera una víbora. El aire estaba espeso de cosas que ya no podían desdecirse, de números que ya no podían ignorarse. No iban a ir a prisión, pero su sentencia, a su manera, era igual de absoluta. Quedaban encadenados a una verdad imposible de negar, a una deuda tan colosal que dictaría el rumbo del resto de sus vidas. Cada decisión, cada compra, cada sonrisa falsa en redes sociales pesaría contra el número de aquella hoja. Me levanté despacio del sillón. No me sentía triunfante. No había calor de victoria. Solo un cansancio hondo, de hueso, como si hubiera llevado un gran peso durante 20 años y acabara de soltarlo. Miré a mi hijo, la carcasa del hombre en que se había convertido, y dicté mi veredicto final. Esta casa no es un activo, Kevin, dije, con voz baja pero clara. No es una cifra en un balance. Se construyó con 40 años de mi trabajo y con el amor de tu madre.
Cada ladrillo y cada tabla guardan un recuerdo que estabas ansioso por vender. No tienes derecho a tocarla. Dejé que las palabras asentaran. Ahora, añadí, los dos, fuera de mi casa. Mi abogado se pondrá en contacto con vosotros para el plan de devolución. No quedaba nada más que decir. No había más argumentos, ni más mentiras que contar. La verdad, desnuda e implacable, estaba sobre la mesa, entre nosotros. Sin una palabra, Kevin se dio la vuelta. Jessica, pequeña y rota, lo siguió. Los observé salir por la misma puerta por la que habían entrado con tanta seguridad minutos antes. No miraron atrás. Cerraron, y me quedé solo en un silencio súbito y profundo. Permanecí largo rato de pie, escuchando el zumbido del refrigerador, el canto lejano de un pájaro tras la ventana. No había alegría en esta victoria. No había satisfacción ni revancha. Solo una paz grave y sobria, la que llega cuando pasa la tormenta y deja una devastación silenciosa. No había destruido a mi hijo. Solo le había puesto un espejo delante y lo obligué a mirar el costo de sus propias decisiones. Caminé despacio hasta la puerta principal y salí al porche, al aire limpio de la mañana. El sol me calentó la cara. Un vecino del otro lado de la calle saludó y levanté la mano en respuesta. El orden, tras tanta zozobra, por fin se había restablecido. Inspiré hondo y, por primera vez en muchísimo tiempo, el aire me supo como propio. Esta historia nos enseña que la verdadera fortaleza no está en las confrontaciones a gritos, sino en la resolución silenciosa y la preparación meticulosa. Durante años, Richard le dio a su hijo el regalo del apoyo, solo para que éste lo confundiera con debilidad. Empujado al límite, Richard no buscó venganza, buscó cuadrar el libro. Demostró que las consecuencias más poderosas no nacen del enojo, sino de la verdad sencilla e innegociable de nuestros actos. Es un recordatorio profundo de que poner límites no trata de castigar a otros, sino de recuperar la propia dignidad y enseñar una dura lección de valor y respeto. ¿Qué te pareció la sorpresa que Richard tenía preparada para su hijo? Comparte tu opinión en los comentarios y, por favor, dale me gusta y suscríbete para más historias como esta.